¿Usted cree que la comunidad internacional tiene responsabilidad en esto que está pasando en Somalia? Porque no es la primera vez que escuchamos que hay una crisis, que hay una hambruna en Somalia. Total, es una responsabilidad absoluta y total, y además es una responsabilidad de descuido, de desinterés, y en lo que algunos intelectuales han llamado los felices noventas de los norteamericanos y los europeos. Resulta que sucede una cantidad de desastres como este desastre, pero en Somalia en particular hubo una hambruna brutal entre 1992 y 1994, y recordarán una intervención desastrosa de los Estados Unidos tratando de recomponer una especie de gobierno en Mogadiscio, una ciudad que ya en ese momento no sabía cómo se conformaba, no sabía qué estaba sucediendo, y que era un momento en el que además Mogadiscio ya estaba repartida entre 3 o 4 milicias, entre ellas una milicia islámica muy radical anterior al Shabab, y se da esta intervención que da pues producto al informe militar Black Hawk Down y a la película Black Hawk Down, etcétera, pero demuestra que adicionalmente no solamente se fue un fracaso la intervención, sino que después de este fracaso prácticamente se abandona a Somalia a su suerte durante 4 o 5 años y no vuelve a pasar nada a Somalia, y casi que Somalia vuelve al escenario internacional luego después de 2006, 2007, principalmente por la piratería marítima. Aquí sí hay una responsabilidad muy importante de toda la comunidad internacional, empezando por las Naciones Unidas. Claro, reconozco todos los esfuerzos, pero el problema es que por más esfuerzos que se hayan hecho, el asunto es que no se tienen resultados, y lo que no podemos felicitar son simples iniciativas. Necesitamos demandar acciones reales de la comunidad internacional que no se están haciendo y que además han permitido que durante 20 años una guerra civil incomprensible, que además con tintes religiosos, que además con una serie de albergar grupos islamistas radicales de todo tipo de corrientes, genere una situación tan compleja como esta en la que estamos, y que obviamente no se van a construir instituciones. Lo que más me parece preocupante es que de alguna manera se saldrá de esto de forma desastrosa, porque obviamente van a morir muchísimas personas de hambre, lo que es imperdonable en el mundo contemporáneo con toda la tecnología contemporánea para producir alimentos, pero lo que más desastroso me parece es que no se está apuntando a la creación de una estabilización en la próxima década que permita evitar un nuevo desastre de este tipo. Pues vamos al lugar de la noticia, vamos a hablar con una de las personas que tiene contacto cara a cara todos los días con los somalíes que están llegando a los campos de refugiados. Tenemos enlace con el portavoz de la ONG internacional Oxfam, Luis Belanger. Él hace parte de la misión humanitaria que atiende a los miles de refugiados en Somalia. Justamente ahora está en Nairobi, en Kenia, es el país vecino de Somalia. Y este jueves va a partir a primera hora hacia Mogadiscio, la capital somalí, para empezar a distribuir elementos de limpieza y suministrarle agua a los pobladores. Señor Luis Belanger, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y quiero preguntarle por qué ha viajado a Somalia, cuál es el objetivo de ayuda de usted y de su equipo humanitario. Pues yo trabajo con una organización que se llama Oxfam, es una organización internacional que está enfocada en el problema del agua. Entonces, ahora en cualquier parte de Somalia, también en el norte de Kenia, estamos entregando agua a miles de personas que necesitan, obviamente, esa agua por el problema de la sequía y el hambre aquí en el este de África. Oxfam está entregando ayuda ahora a más o menos 1 millón de personas, y queremos llegar a más o menos 3 millones de personas en los próximos, 3 meses. Señor Belanger, ¿y ya había estado usted en Somalia o este es el primer viaje que usted y su organización están efectuando? Pues estuve en Somaliland, que es en el norte de Somalia, la parte norte de Somalia. Somalia es como la geografía del país, es como el número 7. Entonces estaba en el norte del país hace como 2 años en Somaliland, y también en ese tiempo vi cosas increíbles, personas refugiados del sur del país que estaba sufriendo bastante, y ahora es lo que estamos viendo también en el sur del país, donde hay más de 3 millones de personas que están urgentemente que están necesitando ayuda por los agencias humanitarias como Oxfam.
Imagino que el día a día de una familia que enfrenta esa difícil situación en Somalia debe tener muchas implicaciones. ¿Cómo es un día de una familia somalí? Pues la situación, por ejemplo, en la capital Mogadishu, que es la capital de Somalia, es una situación muy difícil en el sentido que la gente estaba en el sur del país donde hay conflicto y donde hay el problema de sequía también. Entonces ahora familias con niños, en el sentido que hay muchos niños por familia, hay más o menos cada niño por familia, entonces es mucho en estos países y están llegando en una capital que no hay mucha seguridad, que no hay mucha comida, mucha agua y hay un problema de higiene básica, en el sentido que el problema de cólera es muy real en esta ciudad, que la gente normalmente viven de los animales. Entonces ellos perdieron sus animales por el problema de sequía, entonces llegan en la ciudad con absolutamente nada. Y es una situación muy difícil que la gente está viviendo ahora. ¿Cuál es el caso más dramático, el que más recuerda usted cuando ha estado en Somalia? Una de las historias más conmovedoras. Durante esta visita que han hecho al norte y a Mogadishu. Sí, es una buena pregunta. O sea, en el norte de Kenia, entonces los refugiados están llegando en el norte de Kenia y hay historias increíbles de familias que están caminando por 3, 4, 5 semanas en el desierto de Somalia sin nada. A veces están, la gente le está atacando, hay animales del desierto que le están atacando. Entonces llegan en el campo en un estado que nunca había visto en mi vida, o sea, sin nada, con ropas, pero, casi sin nada. Y en el mismo sentido, hay historias increíbles de generosidad, que hay mujeres que ya tienen 4 hijos y ven a niños que no tienen padres, porque los padres murieron en el camino. Y entonces las mujeres están llegando en el campo, no sino con sus hijos, pero con los hijos que recorrieron en el pasaje. Entonces llegan en el campo con 11 hijos. Y, eso es historias de dramática, pero de generosidad también que esto que estamos escuchando y viendo y viviendo aquí en el este de África. ¿Y los grupos armados les han dejado pasar los víveres? ¿Han tenido ustedes dificultades en el terreno? Porque sabemos que también hay otro factor allí, es el del conflicto que tienen con las guerrillas. Sí, es una buena pregunta. O sea, lo que yo puedo decir es que cuando una agencia está trabajando con partenarios, con agencias de Somalia, normalmente no hay problema. O sea, cualquier grupo puede ver que hay un problema muy serio de hambre en el país. A Oxfam, yo no estamos haciendo política y yo entiendo su pregunta perfectamente, pero lo que yo puedo decir es que es posible entregar ayuda en cualquier parte de Somalia si uno lo hacen con respeto, si uno lo hacen con los grupos locales que conocen muy bien el terreno y que que conocen muy bien las comunidades. Entonces es difícil porque, estas agencias no están como la Cruz Roja o como mi organización Oxfam o como Médicos Sin Fronteras. Eso es la verdad, pero son organizaciones que conocen muy bien el terreno, entonces yo quiero decir que es posible, es difícil, pero es posible.
Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con esta entrevista. En la noche lanzamos un SOS desde América Latina por Somalia. Estas son las páginas web donde ustedes pueden hacer sus donaciones, porque los latinos somos solidarios. Programa Mundial de Alimentos. La Agencia de Naciones Unidas hace un llamado urgente para atender a 11 millones de personas que padecen hambre en la región. Puede hacer su donación con tarjeta de crédito en es.wfp.org/donate/cuerno-África. Médicos Sin Fronteras. La organización atiende a los refugiados somalíes en Kenia y Etiopía. Los aportes de los ciudadanos del mundo han permitido enviar a la zona 855 toneladas de alimentos terapéuticos y material logístico. Usted puede hacer su donación en www.msf.es/colabora. Save the Children. La ONG canaliza ayuda para los menores de edad que padecen hambruna en el Cuerno de África. Más información para hacer su aporte en www.savethe-children.es/colabora.php. Vuelve a reír. Es que todavía es virgen, ya ve. ¿Cómo se le ocurre? Sí. Vuelve a gozar. A mí me da bonita de bebé. ¿Dónde está, papá? Aquí está. Con el humor de la comedia más divertida de los últimos tiempos. La palabra de un guajiro pesa. Ah, recuerda que estás haciendo negocio con un macho alfa. Y la palabra de un macho alfa ¡pesa! Regresa El Man es Germán. Segunda temporada. Muy pronto. Solo por nuestra tele. Oh, sí. Oh, sí. Quédese en la noche. Recárgate de energía con PIC y revoluciona tu vida con PIC Revolution. Porque entre más veces te recargues, más oportunidades tendrás de ganar uno de 4 espectaculares Seat Ibiza Fórmula Racing modelo 2012 en 4 sorteos diferentes. Busca los códigos que vienen bajo las tapas verdes de PIC. Ingrésalos con tus datos en www.picrevolution.com y revoluciona tu vida. La historia más vista de la televisión colombiana. El Joe, la leyenda. Te trae en DVD sus más grandes éxitos musicales. Disfruta con sonido de última generación la música que marcó historia en Colombia. Los grandes éxitos ahora con la imagen de sus protagonistas. Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Las caleñas son como las flores, Son de la vida dura. Un producto de RCN Televisión. Escuche nuestras 3 transmisiones mundialistas, un solo reto y participe hasta por 120 millones de pesos en premios. Es fácil, solo tiene que inscribirse en rcnradio.com, lafm.com.co en Bogotá o en antena2.com.co. Sintonice cualquiera de estas 3 emisoras y prepárese a ganar. Son 3 transmisiones, un solo reto. el agua estará más celosa porque H2O tiene más contenido para compartir. En su nueva presentación 1.25 litros. Disfruta H2O. En UF puedes traer tu número de otro operador y ser libre. Marca 01800 3444 y sigue las instrucciones de nuestro asesor UF. El traslado de tu número tardará máximo 5 días hábiles. Este mes recibe la SIM de UF Móvil por traer tu número de otro operador. Comienza a disfrutar de nuestros beneficios sin cláusula de permanencia y con tu número de siempre. Recuerda 01800 3444. UF Móvil, simple. Club Social con su sabor inconfundible te lleva a Rock in Rio. Lleva 2 empaques de Club Social de 9 unidades a Deprisa o puntos de venta autorizados del país. Participarás en el sorteo de 2 viajes dobles a Río de Janeiro, incluyendo un día en Rock in Rio con todos los gastos pagos. Vive una experiencia. Aplican condiciones y restricciones. Sigue con La Noche. Vamos a demostrar por qué Bogotá es la ciudad más activa de Colombia. Ven a moverte este 15 de agosto de 8 a 1 p.m. en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Vamos a batir el Guinness récord de actividad física. Más de 49,000 personas haciendo aeróbicos en la clase más grande del mundo. ¡Inscríbete! ¡Tú haces parte del récord! Invitan a Alcaldía Mayor de Bogotá, Recreación y Deporte y RCN.
Seguimos en la noche. Otro factor que mantiene a Somalia en jaque es la presencia del grupo islamista radical Al-Shabaab, que pertenece a la red terrorista Al-Qaeda. Parte del desabastecimiento de alimentos ocurrió en Somalia por el bloqueo del grupo terrorista a todo aquello que provenga de Occidente. Incluso Al-Shabaab impide la entrada a organismos para la protección de los civiles como la ONU y sus agencias, así como la ayuda humanitaria. El conflicto bélico que enfrenta Somalia está directamente relacionado con las riquezas que posee, tales como el comercio propio de un país costero, explotación marítima y enormes yacimientos de petróleo. Más allá de los intentos de colonización que en el siglo XIX buscaron distintos países europeos, en Somalia son los grupos tribales, con sus propias identidades culturales, los que hoy se disputan violentamente el poder del país. Los cristianos y las nuevas formas islámicas radicales protagonizan desde hace décadas una guerra civil que parece no acabar. A finales de la década de los 90 nace el grupo Al-Shabaab, una organización radical del Islam cuyo único ideal es el deseo de acabar con cualquier intromisión del mundo de Occidente en los países que conforman el llamado Cuerno de África. Al-Shabaab se opone al mandato del actual presidente de Somalia, Sharif Saif Ahmad, y a la organización federal que representa su modelo de gobierno. El grupo Al-Shabaab es ampliamente reconocido en el mundo occidental como una organización terrorista. De hecho, en julio de 2010, el grupo criminal ejecutó un atentado en Uganda que cobró la vida de por lo menos 76 personas. Según la misma organización, el ataque respondió a la presencia de soldados ugandeses en territorio somalí como parte de la misión de paz de la Unión Africana. Para el año 2008 se estimaba que pertenecían a esta organización 8.000 hombres. Hoy la cifra es indeterminada. Lo único cierto es que su control militar en Somalia ocupa la mitad del país y entre las Fuerzas Armadas, con unos 70.000 militares nacionales, la otra mitad. A ese número se pueden agregar unos 20.000 hombres de fuerzas extranjeras provenientes de la Unión Africana. Todo esto con apoyo de capital europeo y estadounidense. Profesor Carlos Alberto Patiño, otro de los problemas en Somalia pues es el conflicto armado. Al parecer, y como usted nos lo decía ahora, no hay un gobierno que tenga el control de todo el país, un control claro, y por esto se ha dividido en muchas guerrillas. Entre ellas hay una que es muy importante y es la de Al-Shabaab, que pertenece a la red terrorista Al-Qaeda. ¿Por qué en este momento podrían convertirse en un factor también de problema unas personas que están en Somalia y que saben que están viviendo sus propios compatriotas un problema de hambruna, de no dejar pasar alimentos hacia lugares como Mogadiscio, por ejemplo? Hay una organización que se llama el Consejo de los Tribunales Islámicos, que se creó desde 2004 y que ha venido siendo paralelo al Gobierno Federal de Transición. Dentro de ese Consejo de Tribunales Islámicos pertenecen varios grupos islámicos radicales cuyo objetivo fundamental es crear una república islámica radical dentro de Somalia y que esa república islámica esté controlada por la Sharia y por una digamos, perspectiva muy radical, muy parecida, una especie de versión somalí de lo que vimos en el Afganistán de los talibán. En esta dirección, Al-Shabaab no es sino una milicia de otras decenas de milicias islámicas radicales que controlan facciones de Somalia. Se está queriendo darnos ahora la idea de que el Gobierno Federal de Transición funciona, de que el Gobierno Federal de Transición tiene la posibilidad de controlar algún área importante de Somalia. Eso no es cierto, eso no existe, y no solamente no existe, sino que algunas de estas, digamos, organizaciones islámicas radicales, primero tienen una posición antioccidental radical, pensando o asumiendo que Occidente representa la cristiandad, bueno, y todo el discurso intelectual islamista bastante radicalizado. Pero segundo, sobre todo, porque suponen que la llegada de las Naciones Unidas es la llegada de los estados, de la comunidad internacional, de los principales estados internacionales, como en efecto están los Estados Unidos detrás de este asunto, y obviamente esto sería una especie de propagación y apoyo al Gobierno Federal de Transición. Ya de hecho hubo una guerra muy importante entre 2006 y 2007 entre el Consejo de los Tribunales Islámicos y Etiopía, que también en algún momento respaldó una especie de construcción de un gobierno de transición que se alejara del
los tribunales islámicos. Pero Etiopía perdió la guerra y obviamente los tribunales islámicos volvieron a tomarse el territorio. Pero en su causa, por ejemplo, Al-Shabaab impide en esta posición antioccidental que lleguen las donaciones. Sí, y lo seguirá haciendo porque además tiene el control del territorio, además tiene un armamento importante, mucho de ese armamento adquirido además en el mundo occidental, pero también en los últimos años adquirido también en países como China, por ejemplo, y esto pues va a llevar a que se vuelva de alguna manera insostenible una operación humanitaria que logre por lo menos salvar una parte importante de estas personas sometidas a la inanición. Todo esto porque de fondo no hay, insisto, una política clara que permita la construcción del Estado somalí. Déjeme aclarar algo, Jason, que me parece importante, es que en toda la operación contra la piratería marítima, jamás la Comunidad Europea, por ejemplo, que tiene el mayor número de armadas posibles en el Cuerno de África, jamás se ha propuesto, por ejemplo, crear un Estado fuerte o dar lugar a la creación de un Estado fuerte. De hecho, los europeos han sido, si no tímidos, habría que decir muy cómodos para tratar de evitar verse incluidos dentro de un conflicto territorial que es muy difícil obviamente de sacar adelante. ¿Cómo es la relación de las Naciones Unidas con este tipo de grupos? Porque al parecer hay algunas conversaciones con algunos de estos grupos, sociedades, para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. De hecho, en el año 2005 al año 2006 hubo un intento tanto de Naciones Unidas como de los Estados Unidos por llegar a algún acuerdo con el Consejo de Tribunales Islámicos y tratar de reconocerlos. Hubo muchas noticias en el New York Times, en El País, en The Guardian, bueno, muchas, información, muchos medios de comunicación que trataban de demostrar este acercamiento. Sin embargo, ahí no se llegó a un acuerdo. De principio es imposible que se llegue a un acuerdo y adicionalmente pues se estaba caminando la creación del gobierno federal de transición, pero paralelo a esas dos organizaciones hay por lo menos otras 3 o 4, por ejemplo como el Movimiento Nacional Somalí, que pretende armar una especie de tercer gobierno fuerte, pero hay que recordar adicionalmente que tanto el gobierno federal de transición como el Consejo de Tribunales Islámicos tienen una posición fuerte en lo que se llama Jubalandia o en Somalilandia al norte, y obviamente esto quiere decir que hay una fuerte fragmentación. Por tanto, si no hay una gran operación militar y política para crear un Estado somalí por parte de la comunidad internacional, el desastre continuará.